Facebook Live. Y bueno, el tema del día de hoy, como les comentaba, es el trabajo en caliente, un trabajo de riesgo, ¿no? Vamos a conocer algunos peligros y riesgos que vamos a estar asociados, pero les he preparado esta presentación en base al estándar de referencia de la norma NFPA 51B. Es una norma actual que está en vigencia del año 2019. ¿No? ¿Qué significa NFPA? Bueno, es una institución americana que existe desde finales de 1800. Actualmente dicta normas hasta de ingeniería hidráulica, mecánica, lucha contra incendios. La NFPA es la Asociación de Protección contra el Fuego, ¿no? Es una asociación americana, ¿no? La National es una institución, repito, que existe desde finales de 1800. Muy bien, entonces vamos a iniciar esta configuración de la norma, cómo se entiende en base a nuestras normativas. Vamos a ver también un poco de legislación nacional e internacional. La edición es la NFPA 51B, fue dada y ya en vigencia y emitida en el año 2018. En el año 2019 fue traducida al español, como ustedes ven aquí, la portada. ¿Sí? NFPA es la norma para la prevención, ¿no? El fundamento de la existencia de esta norma es la prevención de incendios durante soldadura, corte y otros trabajos en caliente. Entonces, eso es un estándar. Pero, ¿de qué origina esto? Un poquito vamos a ver de historia, ¿no? Desde cuándo nace el cumplimiento de esta norma. El origen y desarrollo de esta norma, nos dice en esta página, esta norma fue provisional, adoptada por la reunión anual de la NFPA en el año 1960, y la primera edición fue adoptada en 1962. La edición subsiguiente fueron publicadas en el año 1971, 1976, 1977, 1984, 1989 y 1994. La edición 1999 fue ampliada con el fin de incluir otras operaciones de trabajo en caliente, según se define en este documento, para establecer los roles de vigilancia de seguridad contra incendios e introducir un responsable definiendo la autorización de los permisos y también vigías. Entonces, en el año 2003 fue modificada con el fin de incorporar los siguientes agregados. Y vamos a ver eso en unos momentos en la presentación también. Una clara referencia que nos da la norma OSHA o la estándar de referencia OSHA, ANSI, Z49.1, en base a la NFPA que ellos lo adoptaron, la 51B, es sobre la seguridad en soldadura, corte de procesos afines, ¿no? Para garantizar que se cumpliera con estos requisitos para trabajos en caliente no relacionados con incendios. El requisito de colocación de carteles o tarjetas para designar el área de trabajos en caliente según fuera necesario. El mayor esclarecimiento en el anexo sobre el rol de la vigía de seguridad contra incendios y más material consultivo que describiera las responsabilidades de la gerencia. Seguimientos o requisitos para las consideraciones en los riesgos de recorrido no horizontal de chispas o escorias. La NFPA hizo una investigación, y esto quizás lo escuchen con sus maestros en la universidad o temas técnicos. Una chispa, una brasa puede llegar a saltar, y esto está comprobado por la NFPA por pruebas, hasta 10 metros, de 7 a 10 metros de ese rango, chispas, brasas, ¿no? Entonces, es importante ver cómo la norma ha ido evolucionando por una serie de investigaciones, en donde se les ha agregado
partícipes, ¿sí? Así que les sugiero que lean esta norma que también se les va a compartir. Muy bien, entonces ingresamos. Para los compañeros que se están uniendo recién, estamos en el tema de trabajos en caliente. Este es el módulo de SST y es el estándar en base al estándar de referencia americano, la NFPA o la norma como los americanos lo llaman, 51B, B de bueno, B de bonito, ¿no? 2019. Bien, siempre es bueno explicarles un poco y aclararles las reglas siempre de conexión, ¿sí? Nosotros tenemos una gama de exigencias formales, trabajo en equipo, siempre estamos conectados con uno y otros, siempre estamos asociados y actualizándonos los instructores, pero también debemos dar módulos de disciplina dentro de la sala, ¿sí? Cualquier pregunta, cualquier duda que ustedes tengan, me preguntan por medio del chat de la plataforma de Facebook o de la plataforma Zoom. Y de igual manera, están en un lugar donde haya mejor o más cerca de mejor conexión de internet, es lo que yo también procuro hacer. Y bueno, recordemos que cualquier intervención o cualquier anécdota que ustedes me quieran contar, igual yo estoy atenta a lo que ustedes me escriben en el Zoom, en la plataforma Zoom, por el chat de la plataforma Zoom y por el chat o los comentarios de Facebook Live. ¿Sí? Muchísimas gracias. Estamos gracias al Instituto SOMA y al Colegio de Prevencionistas de Riesgos del Perú, conectados en estos módulos de programas de capacitación. Hoy día tema de trabajos en caliente. Un poquito les voy a hablar sobre mí, ya que el instituto me pidió hacer una breve introducción, muy cortita. Mi experiencia laboral es en base a seguridad. Yo he trabajado desde hace muchos años, incursioné justamente capacitando por medio de una empresa, que es una empresa de seguridad, Mave Service, y tuve esa gran apertura a este mundo tan apasionante de la seguridad. Quien les habla es abogada. Yo incursioné en el año 2005, 2004, 2005 en este rubro, pero, o esta rama, pero he trabajado en diferentes rubros, gracias a que he seguido especializaciones y actualizaciones, pero con más razón siempre lo explico yo con mucha humildad. La experiencia de trabajo, de ensuciarme en las botas, ensuciarme en las manos, me han dado justamente el empoderamiento de estar sentada o estar parada frente a ustedes, inculcándole un conocimiento, ¿no? Una instrucción. He sido supervisora, prevencionista en rubro de construcción, supervisora de seguridad industrial, analista de seguridad industrial en el rubro de industrial papelero, comercio exterior, he trabajado en DHL Express, Protisa, Productos Tuzú del Perú, he trabajado en ENAPU Perú, fueron mis primeras prácticas, y bueno, en el rubro de construcción muchas obras civiles, en el aeropuerto y obras civiles de condominios y grandes construcciones también civiles en el área de industria que trabajé. Gracias a Dios tuve esa gran oportunidad de coger mucha experiencia. He trabajado también para cooperativas, pymes. Y bueno, no soy la única abogada que incursionó en este rubro. Tengo muchos colegas que trabajan en este rubro y también han y siguen todavía trabajando. Ya hace aproximadamente 6 años he vuelto a trabajar en el rubro minero sin interrupción. Continúo trabajando en el rubro minero y asesorando, ¿no? Yo tengo brevete A2B desde el año 2008, por trabajo he seguido cursos para ser instructora también de manejo defensivo y bueno, actualmente estoy dando cursos también de manejo 4x4 y bueno, estoy tratando de próximamente ir a Arequipa a seguir un curso para ser instructora también de vehículos pesados mineros, ¿no? Entonces ese es mi gran objetivo y otros también de seguir actualizando. Esta es una foto que tengo ahí a la derecha de cuando trabajaba en industria, eran módulos de capacitación, a veces no tengo la oportunidad de tomar muchas fotos, pero es un módulo de capacitación a personal, no solamente de planilla de la empresa que yo trabajaba, Protiza,
sino también terceros contratistas, ¿no? Y eran módulos de capacitación continuos, muy continuos, sala llena, en esos trabajos de alto riesgo, o riesgo crítico también como se les conoce. Bien, entonces eso quería comentarles. Vamos a ver el índice de la capacitación, vamos a ver la referencia legal, peligros y riesgos, controles, prevención de incendios, condiciones generales, equipos de protección personal, tipos de trabajo en caliente, soldadura y de oxicortes, seguridad en cilindros de oxicorte y acetileno, y bueno, otros, ¿no? Amoladora, portátil, medidas de seguridad, que nos indica la norma NFPA 51B, que es una gran referencia, casos de accidentes de trabajo en caliente y bueno, el programa de respuesta a emergencia que podemos desarrollarlo al final. Así que el objetivo de esta materia, de este curso, es definir los requisitos necesarios ¿para qué? Para realizar estas labores, ¿no? De trabajos en caliente, que van a involucrar trabajos como lo mencionaba el índice, oxicortes, soldaduras y otros tipos o cualquier otro tipo de actividad que se genere. En la fuente de ignición, acá menciona la fuente de ignición. ¿Qué es la fuente de ignición? El inicio del fuego, ¿no? Para el inicio del fuego necesitamos 3 elementos, ¿sí? Temperatura, combustible y, obviamente, la reacción química en cadena y el oxígeno, ¿correcto? Si yo no tengo oxígeno, o retiro el oxígeno, lo tapo, o le echo tierra, o bajo la temperatura, le echo agua, cualquiera de esos 3 elementos que yo retire, apago el fuego. Entonces, pero yo para tener esa presencia de la materia como o brasas o chispas, que es el proceso inicial de ignición, pues debo aplicar controles. Eso es lo que vamos a hablar un poquito más adelante. Pero el gran objetivo es que el compañero soldador, y muchas veces el compañero soldador es un profesional, tiene una homologación y esa homologación no la puede perder. Es una homologación que le ha costado dinero conseguirlo. Y es una homologación que, de acuerdo a su experiencia también, la tiene que seguir permanente con él, ¿no? Entonces, es en áreas donde exista riesgo de incendio o de explosiones, ¿no? Alcance. El alcance, esta norma, en cuanto al estándar de la 51B, nos dice que la muestra la explica que es aplicable para cualquier rubro, cualquier actividad a nivel nacional o internacional donde se tenga necesidad de realizar un trabajo en caliente. Los trabajos en caliente podemos subdividirlos, por ejemplo, la soldadura de corte con soplete o gas y uso de llama para unir o cortar metal. También tenemos la soldadura de corte por arco, usar un arco eléctrico entre un electrodo de metal y un material de base para unir o cortar un o el metal. También tenemos el esmerilado, que usa una rueda de esmeril que gira a la velocidad para cortar el metal. Y tenemos la soldadura fuerte y blanda, usa el calor para fundir un metal de relleno utilizado para fundir, obviamente, el mismo metal, ¿no? Algunas recomendaciones y explicaciones sobre la referencia legal. Tenemos que la Ley de Seguridad y Salud Ocupacional, tenemos el reglamento de la Ley, Decreto Supremo 005, emitido en el 2012. Tenemos una muy buena referencia, ya que el rubro minero tiene un reglamento de seguridad y salud ocupacional en minería, ¿no? Decreto Supremo 024, el Decreto 023, el 024 fue emitido en el año 2006 y el 023 al año siguiente modificó algunos artículos. Ambos decretos son el reglamento de seguridad y salud ocupacional en minería, que nos habla sobre trabajos en caliente como riesgo crítico. Tenemos la norma de edificación, la G050, de rubro de construcción. Tenemos la norma OSHA 29 CFR 1926, que también es de rubro de construcción. La subparte J tiene un capítulo muy interesante sobre trabajos en caliente. También tenemos la OSHA 29 CFR 1910, subparte Q. Tenemos la NFPA, que en su momento les mostré, 51B, daños estructurales originados de incendios durante soldadura, cortes y otros trabajos en caliente, que normalmente te explica cuáles son las medidas o características y funciones que se deben llevar y medidas de control para evitar
incendios, ¿no? Y daños obviamente a las personas, a la integridad física. Y tenemos la norma ANSI Z49.1, que lo mencionaba el libro, el manual, que le estaba leyendo de la NFPA 51B. Tenemos nos habla la norma ANSI, que es en realidad un estándar americano también, y se llama Seguridad en Soldadura, Cortes y Procesos Asociados, emitida en el 2012, actualmente vigente. La normativa peruana, ¿no? Hablando un poco de normativa peruana, tiene como gran referencia el rubro minero, ¿sí? El rubro minero, perdón, voy a salir de mi pantalla, creo que la foto ha quedado montadita. La norma peruana en el rubro minero nos explica claramente, por ejemplo, que todo trabajo de riesgo crítico, ¿sí? Todo trabajo de riesgo crítico puede se configurar con mucho más cuidados, permisos de trabajo, personal obviamente competente, con un nivel de entrenamiento y de expertise, ¿no? De experiencia. Entonces, vamos a ver asociado de esta manera mucho lo que es la actividad que se va a desarrollar, la actividad que se va a desarrollar, repito, solo por personal autorizado. Sí, ahora sí podemos ver la lámina sin la imagen encima. Entonces, vamos a ver que la norma peruana, ¿sí? En base al rubro minero, ¿no? Para darles un poco de asociación. Tenemos lo que es el titular de la actividad minera, nos dice el artículo 129, establecerá estándares, procedimientos de prácticas como mínimo para trabajos en alto riesgo, tales como trabajos en caliente. El artículo 131 también nos habla sobre, para los trabajos en caliente, se debe tener en cuenta la inspección previa de trabajo o área de trabajo, la disponibilidad de equipos para combatir incendios y protección de áreas aledañas, elementos de protección personal, EPPs adecuados, equipo de trabajo y ventilación adecuados, la capacitación respectiva, la colocación visible del permiso de trabajo, la tarjeta, y retirar los materiales inflamables. Obviamente la tarjeta debe estar firmada por el supervisor, vigía y ejecutor de trabajo, ¿no? Como tú lo establezcas en tu procedimiento, ¿no? Y tenemos también, en cuanto a trabajos en caliente o en tensión o línea viva energizada, el artículo 72. En cuanto a la referencia legal que ya he explicado anterior, tenemos también la norma OSHA. La norma OSHA 29 SFR 1910 es una norma de seguridad y salud en industria en general. También tenemos la 1926, que es de rubro de construcción, un estándar americano, ¿no? Para ello es una norma. La subparte 1910, subparte Q, nos habla sobre trabajo de soldadura corta y soldadura fuerte. Y dentro del estándar 1910, esto normalmente los números son como artículos, ¿no? 252, 251A, 252A1, ¿no? Nos habla sobre las precauciones básicas para la elaboración de estas precauciones básicas, de las precauciones especiales del párrafo D y 2, incluidos los contratistas externos, responsabilidades de prevención de protección contra incendio de los soldadores y cortadores y supervisores, y aquellos de la gerencia que haya obviamente nombrado, ¿no? En cuya propiedad se va a realizar el corte de soldadura, consulte la norma de prevención de incendios de uso proceso de soldadura, la norma NFPA 51B, que es la que vamos a desarrollar, y que se incorpora como o por referencia de la específica de la sección 1910.6, las precauciones básicas para la prevención de incendios en trabajos de soldadura, la 1910.251A, entre paréntesis 1 y latina, ¿no? 1910.252D, 2 doble y latina. Y tenemos la norma OSHA 1926, en la subparte J, que también nos habla de rubro de construcción, de seguridad y salud en construcción, sobre soldadura y corte. Y bueno, eso es un estándar muy conocido, ¿no? 3.5 es el artículo. Tenemos algo muy interesante, la 51B, el documento que les he adjuntado aquí en el Zoom. Pueden descargarlo, pero igual se les va a compartir a todos de manera gratuita. Caso de estudio asociarse o asociado, ¿no? A fomentar la seguridad, en marzo del 2014 esta norma
hubo un incendio, nos dice como referencia en el estado de Boston. Se cobró la vida de un bombero, Michael Kennedy, y la del teniente Edward Walsh, y se determinó que la causa de incendio fue por una soldadura no autorizada y que los trabajadores no tuvieron en cuenta factores como los vientos fuertes, ¿no? La dirección del viento, los vientos fuertes y los materiales combustibles cercanos. La ciudad de Boston, ante esto, aprobó una ordenanza que exige a las personas en determinados puestos obtener un certificado de seguridad de trabajos en caliente. El Departamento de Bomberos de Boston y la División de Servicios de Inspección de Boston se asociaron con la NFPA, esa asociación que existe emitiendo varios estándares, normas en Estados Unidos de finales de 1800, para crear un programa de capacitación y certificación para ellos. En el estado de Massachusetts adoptó una norma similar, vigente, a partir del 1 de julio del 2018. Entonces, el estado de Massachusetts tomó como una referencia esta muerte de los dos bomberos. Igualmente, ¿qué acciones tomó el estado de Boston? El 1 de julio del 2018, otros estados y otras jurisdicciones están evaluando implementar esta estrategia similar. ¿Para qué? La norma NFPA 51B se exige por referencia y para ello, ojo, es una norma de referencia, un estándar de referencia. El cumplimiento no es opcional. OSHA hace referencia a la NFPA 51B, respeta la norma 51B en la subparte Q de 29 CFR 1910, la norma de seguridad en industria, y la NFPA 1, el Código de Incendios, exige cumplimiento de la norma NFPA 51B en el capítulo 4, edición 2019. ¿Sabías que los incendios pueden producirse después de que un trabajo en caliente se haya determinado? El guardia de incendios debe quedarse en su sitio durante un mínimo de 60 minutos, una hora, para supervisar las cenizas ardientes conforme la NFPA 51B. Norma para la prevención de incendios durante la soldadura, corte y otros trabajos en caliente, edición 2019. La persona que otorga la autorización podría exigir que el guardia de incendios permanezca más tiempo en el sitio, según las condiciones del sitio de trabajo. Obviamente el soldador debe tener pausas activas, pausas también de descanso. Igual el vigía o el vigilante en caliente no debe ausentarse. Nos dice también la norma NFPA que 51B que es importante seguir este flujo, ¿no? Paso a paso, reconocer, evaluar y controlar. Uso del proceso reconocer y evaluar. El proceso de reducir los peligros en trabajo en caliente se denomina reconocer, evaluar y controlar. Reconocer, determinar si existe, obviamente, la posibilidad que hay productos inflamables, líquidos inflamables, sólidos inflamables, gases inflamables, antes de iniciar el trabajo en caliente. Evaluar, determinar si existen algunos peligros de incendio y controlar, adoptar medidas de control, ¿no? El permiso de trabajo en caliente, realizar el trabajo en caliente, si vas a necesitar biombos, si vas a necesitar adoptar algunas medidas de control. Algo que vamos a ver, voy a salir un momentito de pantalla porque otra vez la imagen se ha vuelto a montar. Algo que vamos a ver repetidamente, compañeros, es que vamos a necesitar ser respetuosos con las distancias de seguridad de trabajo, ¿correcto? Voy a compartir nuevamente mi pantalla, disculpen ustedes. Bien, nos quedamos aquí. Bien, ¿qué nos dice la norma? ¿Qué nos dice la norma? Al evaluar o determinar si existen peligros, especialmente los que podrían generar un incendio, líquidos o gases inflamables, combustibles o combustibles simples, ¿no? Metales también. Controlar las medidas adecuadas para eliminar o minimizar los peligros. El permiso para trabajos en caliente ayuda a reconocer posibles peligros a las personas que otorgan la autorización. Ese pequeño postura de llenar y verificar como un checklist te hace observar la zona, ¿no?
Y el guardia de incendios o vigía de incendios, las áreas se pueden proteger usando almohadillas para soldar, mantas o cortinas de material ignífugo, que no se quema, que no se prende, apartado de los combustibles y dejando un radio límetro perimetral de 35 pies o 11 metros como mínimo alrededor de todo el trabajo en caliente o en un radio de trabajo de 360 grados o trasladando el trabajo en caliente a otra zona, a otra área donde no hayan combustibles. Siempre debemos identificar al trabajo en caliente. El permiso de trabajos en caliente se pueden evitar si hay un método alternativo que realiza el trabajo. Y estos son algunas opciones. Tubería roscada con brida o con abrazadera, cizalla hidráulica manual, fijación mediante pernos o perfilado de tuberías y sujetadores accionados de aire comprimido. Algo que yo les puedo contar como anécdota, una de mis experiencias como supervisora de seguridad y salud ocupacional en industria, en el rubro de industria papelera, trabajé 5 años en la empresa Productos Tissú del Perú, quizás ustedes han escuchado, que fabrican papel higiénico noble, papel higiénico elite, privilegio, los papel higiénico de la marca Metro, Totus, bueno, se fabrican en esa empresa, pañales Babyset, toallas higiénicas Lady Soft y otras marcas, ¿no? Ellos, como empresa papelera, usan insumos químicos y dentro de los trabajos en mantenimiento, paradas de mantenimiento, sí se requería hacer trabajos en soldadura. En esta empresa se había determinado en su procedimiento que los trabajos en soldadura generalmente, en su mayoría, debían ser soldadura TIG, porque no segrega llama o brasas en cantidad abundante, ¿no? Solamente hay una luz y calor. Entonces como que reducía, pero había lugares donde no se permitía hacer trabajos en caliente. Obviamente como era un alto riesgo, hablemos de riesgo, ¿no? Alto riesgo, había mucha supervisión en esas épocas y les voy a mostrar hasta la tarjeta que se trabajaba en esa época de permiso. Te exigían tener el extintor y aparte un balde de agua, por ejemplo, como precaución, una distancia obviamente bastante segura y tener un vigía de fuego, lo cual fue adoptado desde mucho antes de que la Ley de Seguridad y Salud Ocupacional estuviera en vigencia aquí en Perú, ¿no? Hablemos que esto ya del cambio de seguridad, lo hemos hablado en otros temas, se dio a partir del 2013 obligatoriamente, ¿no? Estos procedimientos de trabajo en caliente ya existían por mapa de riesgos, esta empresa, aquí en Perú, en sus plantas, se exigían varios controles, así que es bueno siempre explicarlo, ¿no? Vamos a ver cómo define la NFPA trabajo en caliente. Trabajo en caliente que implica pulido, soldadura y otras operaciones similares que tiene la capacidad de iniciar un incendio o explosiones. La gran probabilidad de que suceda es incendios o explosiones, produciendo muertes, daños, lesiones y obviamente daños a la propiedad, a las máquinas, la infraestructura, etcétera, ¿no? El guardia de incendio o vigía de fuego es conocido como la persona responsable de continuamente observar, perennemente observar el área de trabajo en caliente, manteniendo las condiciones seguras contra incendio y respondiendo a emergencias. Si tienen algún comentario, alguna duda, muchas gracias a los compañeros que ya se unieron. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. El día de hoy estamos en el tema de trabajos en caliente, en base al estándar de referencia de la norma americana NFPA 51B, como ustedes ven ahí en la lámina. Muy bien. También hay otra definición, trabajos en caliente, trabajo que implica pulido, ¿sí? Guardia de incendio y el mismo permiso, ¿no? Un permiso con el fin o la finalidad de autorizar el desempeño de la actividad específica. Los roles y responsabilidades, compañeros. Los roles y responsabilidades. Hay una alta dirección, emite procedimientos, directrices,
debes seguir los lineamientos de seguridad, debes llenar los formatos I+C, PETAR, ATS, porque es una actividad de alto riesgo o de riesgo crítico, como lo llama el sector minero, y guardia contra incendios o vigía de fuego. Y obviamente tener un operario generalmente homologado en cuanto al tipo de categoría de homologación en trabajo de soldadura o en caliente, ¿no? Es el operario en caliente. La alta dirección, que es el empleador, va a establecer o establecerá áreas permisibles o permitidas para el trabajo en caliente, como los talleres. Los talleres de mantenimiento debe ser un área donde se desarrolle, obviamente, y se designe un área específica, si así lo ve conveniente la empresa, repito, si así lo ve conveniente la empresa, contar con un lugar para hacer trabajos de merilado, corte, soldadura, etc. Otro punto es que deben ser utilizados equipos certificados. Muy aparte de que pueden ser que estén en buen estado, debe ser de marca reconocida, sus accesorios están en buen estado y está de acorde con la marca y modelo del equipo, por ejemplo. El empleador va a tener que direccionar y asegurarse que todos los involucrados con el trabajo en caliente, TC significa trabajo en caliente, estén familiarizados con los estándares o procedimientos de trabajos en caliente. ¿Sí? Debe ser todos los involucrados en las operaciones de trabajo en caliente deben estar entrenados en el uso de equipos y en el proceso. Los involucrados o todos los involucrados en las operaciones de trabajo en caliente deben estar concientizados en los riesgos inherentes y en los procedimientos de emergencia ante un caso de incendio. Es responsabilidad de que los contratistas sean plenamente informados en los sitios con o materiales inflamables, procesos peligrosos y otros. ¿Qué quiere decir ello, compañeros? Que este trabajo debe ser planificado. Debemos evitar improvisaciones. Y obviamente debo observar mi zona de trabajo. Me hacen un comentario, Arthur desde el Facebook Live. Disculpen, hace un momento se escuchó un audio, sino que estaba tratando de bajar el volumen del Facebook para que no se acople. Muchas gracias, Arthur. Muy buenas noches. Me dice, ese permiso o formato que autoriza el trabajo en caliente, ¿por quién tiene que ser firmado? ¿Y hay algún modelo establecido y dónde está para poder obtenerlo? Ese permiso o formato que autoriza el trabajo en caliente, ¿por quién tiene que ser firmado? ¿Hay algún modelo establecido? Bueno, me está escribiendo lo mismo. Me ha copiado. Mira, mi respuesta es la siguiente. La NFPA, y lo vamos a ver un poquito más adelante, 51B, te da un modelo de formato de trabajo en caliente. La G050 de rubro de construcción aquí en Perú no te da un formato de ejemplo. Lo que sí se desarrolla en cada empresa, según obviamente los establecimientos y exigencias y rigurosidades, es que ustedes mismos diseñen. No es copy-paste, Arthur, ¿sí? Olvidémonos de esa manera de trabajar. Tú mismo puedes, como un ejemplo, como lo tiene la norma NFPA, un ejemplo de qué tipo de datos debe tener el trabajo en caliente. A mi consideración, yo me preguntaría, ¿quiénes deberían firmar esta tarjeta? Te comento algo en práctica. ¿Por qué hago esa autocrítica? Porque en la empresa que yo trabajaba, que te estoy mencionando, antes solo firmaba el supervisor del área, que podía ser un jefe de turno, firmaba el supervisor de seguridad, que era yo, otros compañeros del mismo cargo, y firmaba el ejecutor de trabajo, que es el soldador, nombres y apellidos y DNI cada uno de ellos.
Pero muchas veces, como el supervisor o jefe de turno quizás no estaba o por ahí estaba en reunión, hacían firmar a cualquier compañero de trabajo, un obrero, un maquinista. Entonces, no se conocía un estamento más formal. Entonces se habilitó, repito, un, un dato más en la tarjeta para que firme el jefe de área. Donde esté tenías que buscarlo para que autorice los trabajos. Entonces, estos trabajos en caliente, en la empresa que yo trabajaba, no eran rutinarios. Ojo, estas tarjetas de permiso se daban fuera de los talleres de mantenimiento. En el taller de mantenimiento no necesitabas tener tarjeta, pero fuera del taller de mantenimiento tenías que seguir protocolos, limpiar la zona de trabajo, eliminar los residuos, no haya papel, madera, cartón, líquidos inflamables, metales inflamables, etcétera, a una distancia prudente de 15 metros, es lo que decía el procedimiento. La NFPA te dice 11 metros. Esa es una referencia. Entonces, esa sería mi respuesta, compañero. Tenemos formatos que te vamos a adjuntar como ejemplo, pero no hay nada específico normativamente. Como referencia tenemos sí la NFPA 51B que nos da un ejemplo de formato de doble cara, ¿sí? Y aquí también te estoy adjuntando en la PPT, en la presentación en PowerPoint, un modelo de tarjeta que yo trabajaba, ¿sí? Les va a servir muchísimo. Muchas gracias por la pregunta, muy acertada. Isra, muchas gracias, Isra FC. Me dice, ¿lo debe firmar el responsable del área, el que ejecuta, el responsable de seguridad y el responsable de mantenimiento? Sí, también. Mira, si tú agregas el responsable de mantenimiento más el responsable de área o jefe de área, perfecto. O sea, son controles, son lineamientos. Muchas gracias. No, gracias a ti, Arthur. Gracias, Isra. Estoy muy atenta a lo que ustedes me escriben. Recuerden que nosotros siempre seguimos aprendiendo también de ustedes, así que si quieren contar una anécdota, me escriben también, por favor, por la plataforma Zoom, por el chat o también por Facebook. A los dos estoy muy atento. Muy bien. En cuanto al paso 2, estamos viendo los roles, ¿no? Responsabilidad. Vamos a ver el personal a cargo de la autorización, permiso que es de trabajo, ¿no? O el PAI, como le llama. El PAI es las iniciales, ¿no? Persona a cargo de la autorización del permiso. ¿Quién es la persona a cargo de la autorización? Como bien lo mencionaba la respuesta de Arthur y Isra, que muy acertado lo ha contestado, son los que yo designe. ¿Quiénes van a firmar? Son los responsables de las actividades de trabajo en caliente. Este es un trabajo, como se dice, valga la redundancia, donde las papas queman, donde va a haber un alto riesgo. Entonces, muy aparte de tener un personal calificado que ya me presentó su examen médico, que tiene su homologación de 3G, 5G, 6G, lo que fuera, tiene un vigía, pues tienes que considerar muchos otros aspectos más para que plasmen o pongan su firma los responsables. Y que al final, miren, cuando yo trabajaba en esta empresa, se cerraba el permiso de trabajo con las mismas firmas de los responsables, del supervisor de seguridad, del supervisor del área, o jefe del área, o jefe de turno. Entonces se cerraba el permiso. Y luego el permiso mismo decía, luego de haber terminado y culminado el trabajo, ojo, teníamos 30 minutos adicionales para que el vigía o observador del fuego no se vaya, permanezca vigilando, limpiando, enfriando la zona para evitar que las brasas sigan vivas. Muy bien, compañero Frank Vances, Santi Esteban. Un ATS también servirá para este tipo de trabajo. Se suma. Es algo que yo siempre indico. El I/C, el checklist de PPs, el checklist de herramientas, el checklist de los equipos y herramientas, obviamente, que va a utilizar para trabajos en caliente, el ATS, el PETAR, son documentos que te van a asociar. Eso es un trabajo no rutinario. En minería, por ejemplo, y el reglamento de minería te dice que debes llenar los dos formatos, aparte del I/C y el PETS, ATS
y PETAR. El ATS, análisis de trabajo seguro, y el PETAR, permiso escrito de trabajo de alto riesgo. Muy bien, como están siguiendo. Estamos en la línea. Muchas gracias. Entonces, la persona a cargo, aparte de garantizar y considerar aspectos de que el operario sea una persona calificada y la vigilancia de seguridad contra incendios en relación con los EPPs y en relación con los riesgos especiales, va a determinar la existencia, repito, va a determinar la existencia de materiales inflamables dentro de los procesos peligrosos u otros potenciales riesgos de incendio específicos del sitio. Debe garantizar que los combustibles sean protegidos de las fuentes de ignición a través de los siguientes medios que vamos a ver acá a continuación. ¿Cuáles son los medios? Y ojo, estos medios nos dicen deben siempre permanecer. Si uno de ellos no está, no se autoriza el permiso de trabajo en caliente. Primero, o número 1, debe haber un método alternativo para trabajo en caliente. ¿Qué quiere decir ello? Por ejemplo, si ya hay un riesgo, yo no puedo eliminar el lugar que haya sustancias químicas peligrosas, pasan tuberías de sustancias químicas peligrosas, aquí hay un cilindro que abastece, o hay aceites, o en cilindros, o estoy dentro de un almacén de materiales peligrosos y estoy haciendo una guarda de protección, o un enrejado, o un biombo, etc. Debo tener un criterio de un lugar alternativo para realizar como plan B o C el trabajo en caliente. 2. Este es el protocolo, compañero, que me está preguntando. ¿Cuál es el protocolo? Este es el protocolo. Gracias, Nilson Muñoz. 2. Traslado del trabajo a una ubicación en la que no haya combustible, si fuera posible y si existiera, ¿no? 3. Traslado del combustible a una distancia segura o resguardar los combustibles contra la ignición o inicio del fuego. Otros controles que se podrían establecer es que el personal vigía, el personal soldador, debe ser una persona entrenada en manejo con los extintores. Yo no puedo tener a un personal, en este caso un profesional soldador, que me diga, yo tengo capacitación, pero si pasa algo, yo no estoy autorizado para apagar el fuego o el inicio del fuego con el extintor. Esa es la labor del vigía. No, tiene que ser comprometido, tiene que ser empático. Recuerden que el compañero soldador generalmente es una persona que gana por hora su jornada de trabajo, ¿no? Normalmente son compañeros que hacen trabajos puntuales y por su homologación ganan lo que ganan y se han ganado ese sueldo por su experiencia, por su destreza. Su trabajo es de precisión, de buen acabado. Pasan pruebas, obviamente, de la soldadura con escáner. Entonces, hay trabajos muy complejos. Los compañeros soldadores, yo siempre me refiero a ellos como un gallito de pelea, ¿no? Tienen un ego muy alzado. Se lo han ganado. Pero, ojo, ellos tienen responsabilidades y las responsabilidades deben estar escritas en la tarjeta. Voy a leer lo que me escribe Juan. Gracias, Juan. Buenas noches. ¿Cuál es el proceso documentario que debe seguir un supervisor de seguridad luego de suscitarse un incendio por el riesgo que hay en trabajo en caliente? Te lo voy a mencionar al final, compañero. Muy importante lo que tú me dices. Paso por paso, vamos paso por paso. Buena pregunta. Bien, entonces, si no se dan estos 3 pasos, yo debo eliminar la posibilidad de que se realice el trabajo en caliente. ¿Qué nos dicen los americanos como este estándar de referencia de la NFPA 51E? Ojo, siéntanse orgullosos, ustedes están recibiendo este curso en base a la NFPA 51B, que es un estándar americano, es una norma gratuita que está dada ya en español desde el año 2019, antes de pandemia, felizmente. ¿Qué nos dicen?
ellos. Si no se puede cumplir o cumplirse con los criterios, el trabajo en caliente no se debe llevar a cabo o no se puede llevar a cabo, ¿correcto? Entonces es importante que si estos 3 pasos básicos, pueden haber otros pasos, que tú los coloques en tu tarjeta, en tu procedimiento, pero estos 3 pasos no se dan, no se realiza el trabajo. Entonces recuerden que las normas son de referencia. Es algo como cuando nos dicen la norma peruana. Son 4 capacitaciones de temas de seguridad en el año que tienes que dar en tu trabajo. Pero tú tienes que hacer un mapa de riesgo. Cada empresa tiene un tipo de rubro distinto asociado a los materiales que tienen. Entonces, tú puedes poner la rigurosidad en tu procedimiento. Tú puedes poner controles en tu procedimiento y la tarjeta también asociada. Pero siempre calando lo que dice la norma peruana, a eso me refiero. Vuelvo a repetir sobre los estándares de control. Aparte de tener todos los protocolos como personal competente que haya pasado su examen médico, inducción de seguridad, procesos de filtros de currículum vitae, experiencia en otros proyectos, el vigía que haya tenido conocimiento en la inducción de seguridad, que haya tenido un propio entrenamiento en la misma empresa antes de iniciar el proyecto, diariamente su charla de 10, 5 minutos. Antes de iniciar los trabajos, repito, antes de iniciar los trabajos deben llenar el formato I/C, checklist de herramientas. No se olviden, checklist de PPs, PETAR, PETS, ATS. No lo digo yo, nos lo dice la norma. Tenemos muy buenas referencias. La G050, la norma de referencia también, Reglamento de Seguridad y Salud en Minería, ¿no? Entonces, hay muchas empresas que también tienen clientes en minería. Debemos asociar ello. Tu mismo procedimiento lo puedes direccionar a que tengamos esos estándares, porque tienes un amparo legal. Entonces, recordemos que debemos determinar el tipo de equipo extintor. El equipo generalmente extintor que nosotros utilizamos es el PQS, pero ¿podemos utilizar el CO2? Yo creo que sí, porque el CO2, si yo echo el polvo químico seco a la máquina de soldar, lo que voy a hacer es que presente defectos, problemas, porque el polvo para retirarlo lo llevas a un técnico, al mismo al área de mantenimiento y a veces te dice ya no se puede, ya no puede funcionar, los circuitos están tapados, ya no arranca y ya pues, ¿no? se dio fuera de servicio. Entonces, el CO2 es un gas que enfría y sofoca el fuego, pero el PQS es el que más comúnmente se utiliza. ¿De qué tamaño puede ser el extintor? De 6 kilos para arriba. Recuerden que un extintor, si yo lo percuto constantemente sin soltar hacia la base del fuego, se descarga aproximadamente en 18 segundos, un extintor de 6 kilos, 22 segundos de 9 kilos, de 12 kilos casi 23, 22 segundos. Entonces, debemos entender y tener un entrenamiento teórico y sobre todo práctico con ellos. Algo que yo les recomiendo, quien les habla es capitán de bomberos también, activa, operativa. Los extintores sirven para sofocar amagos o conatos de incendio, que es el nombre correcto. El inicio del fuego significa ello. No te sirve para grandes fuegos. En un caso de que haya un trabajo en caliente, no necesariamente puedo tener un solo extintor. Apliquen el criterio. Si yo tengo cerca y me disponen tener, aparte del extintor como empresa y de llevar, tener otros extintores cerca, úsalos. Nadie te va a prohibir utilizar, pero debes estar entrenado y obviamente para poder tener la capacidad de sofocar. Si el fuego se va de las manos,
ya está en grandes proporciones, repórtalo. Evacúa y reporta. Primero evacúa y reporta. Activa la alarma de emergencia, llama o avisa a voz alta, ¿no? O reporta por radio, por anexo de emergencia. Algo que siempre nos explican es que antes de iniciar los trabajos, los compañeros, en las mismas charlas de inducción de seguridad, todos los días que les dan también charlas diarias, siempre deben recordar los números de emergencia, qué hacer en caso de una emergencia, cómo sofocar un incendio, qué hacer en caso de un conato de incendio o amago de incendio. Y el vigía del fuego, que es la persona a cargo de la autorización de permiso, él debe garantizar que el vigía del fuego permanezca, como decía, como referencia. Es una norma, te está dando datos como referencia que tú puedes tomar en cuenta con la NFPA 51B. Debe permanecer 1 hora. Cada hora, por ejemplo, puede tener una pausa de 10 minutos. Va a los servicios higiénicos, el mismo soldador hace pausa activa, va a los servicios higiénicos, se asea porque el soldador suda, revisa sus guantes, verifica también la máquina tiene que tener pausas también de descanso. Donde no se requiera una vigilancia de seguridad contra incendios, o sea, el PAI debe llevar a cabo una verificación final media hora después de la finalización. Miren, donde yo trabajaba, te daban esta indicación en el procedimiento y en la misma tarjeta. La NFPA también te la da, por ejemplo, ¿no? De las operaciones de los trabajos en caliente con el fin de detectar o extinguir incendios sin llamas. Esas pequeñas brasas. Es por eso que, por ejemplo, en la empresa donde yo trabajaba, se tomaba una acción, y la misma tarjeta lo decía, de tener un extintor y un balde de agua, con una muy buena distancia juntos, posicionados. Y el vigía siempre atento. El balde de agua servía para matar las brasas. Echabas un poco de agua, rociabas un poco de agua y matabas las brasas. Y miren que se soldaba con tija. Bueno, habían otros trabajos que sí se podía soldar con otro tipo de soldadura, pero eran escasamente dados, ¿no? 3. El operador, el ejecutante de trabajo en caliente, debe ser aprobado este trabajo para que él lo ejecute por el PAI, ¿no? Antes de comenzar las operaciones de trabajo en caliente, todos los equipos deben ser examinados. Y si se presentara o se detectara alguna condición insegura, condición subestándar, y se debe de notificar inmediatamente al supervisor. Muchas veces, compañeros, los mismos soldadores te indican, no puedo iniciar el trabajo, no por mi equipo, no por mi trabajo, no por mi gente, tengo todo, pero hay condiciones subestándares o inseguras que no me van a permitir realizar la labor. Interesante, ¿sí? 4. Vigilancia de seguridad también. Deben estar capacitados para reconocer los riesgos relacionados o inherentes al sitio de trabajo, al lugar de trabajo, si es de día, de noche, si estoy en un espacio confinado, bajo una máquina, bajo un sistema, etcétera, ¿no? Deben garantizar que se mantengan las condiciones seguras. Algo muy interesante que siempre me enseñaron en campo es que las condiciones de seguridad, yo doy el permiso, firmo como supervisor o prevencionista de seguridad la tarjeta, siempre debo darme vueltas de supervisión, verificar que las condiciones de seguridad iniciales que me permitieron dar el permiso deben permanecer antes, durante y hasta el final del trabajo. Deben tener facultades, nos dice, de detener las operaciones
el vigía, el vigilante o la vigilancia y seguridad contra incendio, que es la razón de ser que tengas un vigía del fuego, tenga la potestad y autoridad, y tu procedimiento tiene que darle eso, la posibilidad y la autoridad para que él detenga la operación o el trabajo o la chamba, como la llamamos, para que no continúe realizándose por ahí, que haya condiciones inseguras, compañeros. Si tienen algún comentario, me escriben, por favor. Muchísimas gracias. La vigilancia también debe ser a cargo de un equipo de lucha contra incendios, ¿no? Tener a su cargo el equipo de lucha contra incendios, que obviamente es para magos de incendio, ¿no? Un extintor, pero también puede ser que esté cerca una manguera contra incendio o un carrete o gabinete de manguera contra incendio, y debe estar entrenado para usarlo. Debe también, muchas veces hay proyectos muy complejos que la experiencia laboral me ha permitido también participar, en que estos trabajos, como conforme se avanza, se vuelven más peligrosos, más difíciles de realizar. Se debe realizar una planificación y observación de la zona de trabajo y una reunión, si fuera necesario, a eso iba, con la brigada de la empresa. No dejemos solamente el criterio de los mismos responsables de seguridad, siempre conversemos con la brigada, con los asesores de la brigada, con los capacitadores de la brigada. Ellos nos pueden asociar un mejor entendimiento, ¿no? Y mejorar también los procedimientos. No esperemos a que haya un accidente o un incidente peligroso para recién revisar el procedimiento o asociar una modificación o actualización del procedimiento. Muy bien. Las chispas pueden alojarse en las mangas. Siempre debemos tener en las mangas arremangadas, ¿no? Por ahí que alguien el trabajador soldador, por ejemplo, algo que estaba leyendo en el manual, nos menciona, por ejemplo, que la ropa de trabajo del soldador generalmente no debe tener bolsillos, porque muchas veces en los bolsillos puedo tener, no sé, boletos como pasajero de un bus, que es papel, envolturas de plástico, no sé, comí alguna golosina, galleta, y es un material obviamente combustible. Entonces, no debo tener lapiceros, el lapicero está hecho de plástico, es combustible, la tinta, etc. Entonces, esos pequeños errores que se pueden cometer con nuestra vestimenta, ¿no? Repito, las chispas pueden alojarse en las mangas arremangadas, bolsillos de la vestimenta o dobladillos de los overoles o pantalones. Entállate bien tus pantalones. Las mangas y tu ropa debe estar de tu talla. Usamos mangas largas para soldar. Por lo tanto, se recomienda que las mangas y cuellos se mantengan abotonados, ¿no? Y que se eliminen los bolsillos de frente de la vestimenta. Donde la vestimenta tenga bolsillos deberían ser vaciados de materiales inflamables. Y bueno, hablando de los extintores, nosotros acá en Perú tenemos la norma técnica peruana 350.043-02, que nos habla sobre extintores, selección, distribución, inspección y mantenimiento. Y señalización también, ¿no? De los extintores de incendio que deben estar en un taller de mantenimiento, pasillos, corredores, áreas operativas donde haya máquinas, equipos, etc. Concesionarios de alimentos, etc., ¿no? Bien, vamos a entender un poquito sobre algunas zonas de áreas designadas, autorizadas,
¿Qué se requiere para estas áreas? El área designada es una ubicación específica, diseñada y aprobada para las operaciones de trabajo en caliente. El área que se requiere permiso lo determinarás tú en tu procedimiento instructivo. Repito, lo determinarás tú en tu procedimiento instructivo. Si en un taller de mantenimiento necesitas este permiso. Fuera de él, de todas maneras. En estas áreas se han removido los materiales combustibles o protegiendo los combustibles de la fuente de ignición. Las áreas no autorizadas por la administración con fallas de protección en atmósferas explosivas. Entonces, algo muy interesante es que ya desde hace varios años nos exige que el compañero trabajador ejecutante del trabajo en caliente, aparte de tus CPPs normales, generales, deben asociar los CPPs de protección respiratoria, porque luego de hacer monitoreo de gases, se ven, obviamente, y verifican este peligro, ¿no? Asociado a atmósferas. Hay plomo, metales, ¿no? Y otros. Y pueden haber atmósferas explosivas. Si yo entro a un silo, si yo estoy en una excavación de zanja, simplemente en una excavación civil debo hacer monitoreo de gases para evitar atmósferas peligrosas. Son un principal riesgo, ¿no? Entonces, dentro de la asociación del tema que estamos tratando, hay varias características principales que se deben dar. ¿Y cuáles son estas? Vamos a salir de la pantalla. ¿Cuáles son estas? Por ejemplo, un trabajador debe ejecutar labores siempre considerando que el fuego es el peligro, ¿no? ¿Qué es el fuego? Se llama fuego al proceso de oxidación violenta de una materia combustible con desprendimiento de llamas, calor, temperatura y gases. Esto se le llama el proceso exotérmico. ¿Qué es un incendio? Un incendio es aquel desencadenamiento importante, sin control de fuego, que se propaga de una manera fenomenal en segundos y que es capaz, como consecuencia de la voracidad que presenta, de destruir a su paso todo aquello con lo que se encuentra, ya sea vidas y bienes de tipo material. Repito, lo más importante es la vida, ¿no? Ya sean vidas o bienes del tipo material, ocasionando también daños al medio ambiente también, ¿no? Responsabilidad civil, etc. El fuego necesita que se unan tres elementos: el oxígeno, combustible y temperatura. Uniéndose estos tres, existe la reacción química en cadena. O también conocido esta reacción química en cadena cuando existe la unión de estos tres elementos, se le conoce como el tetraedro del fuego. Uniendo estos tres elementos va a haber fuego. Por consiguiente, existen una clasificación de fuego y el soldador y el vigía de fuego debe conocerla. La clasificación de fuego es que existen diferentes tipos de clases de fuego. ¿Sí? Ojo con ello. Existe, acá se han equivocado, A, B, C, D y K. A ver, permítame modificarlo. Permítame un segundito. Las clases de fuego son A, B, C y D. ¿Sí? Muy bien. Fíjense algo muy interesante, que de aquí parte también toda configuración de situación de emergencia. Muy bien. La clase A son aquellos que se producen en materias combustibles comunes sólidas como madera, papel, cartones, textiles, plástico, etc. Cuando estos materiales se queman, dejan residuos de forma de brasas o cenizas. Son muy peligrosos. B. La clase B de fuego
son los que se producen en líquidos combustibles. Ellos pueden ser inflamables, como el petróleo, gasolina, pintura, etc. También se incluyen en estos grupos los gases. La clase C son los equipos eléctricos o electrificados, ¿no? Son aquellos que se producen en equipos o instalaciones bajo carga eléctrica. Es decir, que estos se encuentran energizados. Tenemos también la clase D, D de Dinamarca, D de Diego, clase D. Son los metales inflamables. ¿Qué nos dice la definición? Clase D son los que se producen en polvos, virutas o aleaciones de metales livianos como aluminio, magnesio, etc. Clase K. Es muy resistente, no se apaga con el extintor PQS. Necesitamos el extintor acetato de potasio. Son derivados de las grasas de aceites de cocina. Repito, son derivados de la utilización de aceites de cocina. Trabajos en caliente, dentro del procedimiento que les explicaba de la empresa que trabajaba, se daba permisos o tarjetas de permiso, que es muy común, muchas empresas lo tienen. Pasan su charla de inducción, pasan un filtro de información, si él tiene homologación, si es un soldador, si es el vigía, a qué área pertenece, nombre de empresa, si es de la empresa, o puede ser un contratista, ya no de la empresa. Entonces, asociado a esta labor, ¿no? Por ejemplo, puede ser, no sé, Indurama SAC, ¿no? Se le coloca el nombre, apellido, la fecha que se está emitiendo o el año, el nombre, apellido, área y quién lo autoriza, ¿no? Pueden haber más datos en la parte anversa. Entonces, ¿qué nos decía la empresa? Había requisitos generales para la realización de trabajos en caliente o asociados también en trabajos de alto riesgo. Pueden ser trabajos en altura, se soldaba, se esmerilaba, trabajos en espacios confinados, en qué horarios se podían realizar. Y habían horarios, como ustedes lo ven. Y estaba establecido un procedimiento. Estos trabajos en caliente solo podían ser realizados por personal siempre capacitado y autorizado. Y se debe solicitar el permiso antes de iniciar el trabajo al Departamento de Seguridad Industrial, antes de iniciar las labores. Llegaba el supervisor y ya tenían que estar ya llenos los permisos de IPRC, ATS, PETAR y el registro también de la charla diaria de tema de seguridad y otros requisitos que se le piden, ¿no? Que es común. Entonces, hay requisitos generales, ojo con ello, hay requisitos generales. Antes de realizar trabajos debemos verificar la presencia y existencia de que haya orden y limpieza. La distancia a efectuar dichos trabajos deberá ser a no menos de 15 metros. Ese era el protocolo y procedimiento de la empresa. La NFPA te dice 11 metros como mínimo. Depende de tu empresa. Si tú estableces 12, 13 metros, 15 metros como esta, son lineamientos de seguridad. Los equipos maquinarias o máquinas o materiales que puedan ser retirados del área de trabajo deberán ser cubiertos por mantas ignífugas, por medio de mantas ignífugas certificadas o paneles de material ignífugo. Ojo con ello. El área de trabajo deberá ser delimitada con cinta de seguridad. Entonces aquí nos están explicando controles, ¿no? Aquí va a estar el soldador con su máquina. Hay una distancia también perimetral del vigía del fuego, que puede estar acá, ¿no? Con su extintor, su balde de agua, si era necesario también, si no, no. Entonces, es importante, ¿no? Otro requisito indispensable general era inspeccionar los equipos y herramientas antes de realizar los trabajos. El checklist, algo que siempre explico yo en mi charla, señores, nunca me cansaré. Todo formato de gestión de seguridad, IPRC, ATS, checklist de herramientas, PETAR, PETS,
formato de lista de asistencia de charla de seguridad y cualquier otro documento no debe haber borrones. Tus datos deben estar escritos en letra legible, si es en preferencia en imprenta, que se entiendan los números de tu DNI, tus datos, nombres y apellidos, porque Dios no lo quiera, pasa un accidente, un incidente peligroso y hay una investigación, una inspección, llegan los inspectores de SUNAFIL, llega el procurador de la compañía de seguro, va a pedir esos documentos. No pongas en riesgo tu tranquilidad y el bienestar de tu familia. Es un consejo de colega, de compañera. Y esto háblenlos en las charlas diarias. Tomen ese tema en las charlas diarias, compañeros. Hay cláusulas de exclusión en los seguros de complementario de trabajo de riesgo, el SSTR. El SSTR existe desde el año 1997. Hay cláusulas que han sido, obviamente, dirigidas y direccionadas en el tiempo y mejoradas, pero bajo el amparo de la Superintendencia Nacional de Seguros. Cualquier empresa vende estos seguros, Mafre, La Positiva, Colsanitas, RIMAX Seguros, Pacífico, etcétera, etcétera, etcétera. Los lineamientos son los mismos, pero hay cláusulas que la excluyen. Si tú realizabas el trabajo sin autorización de trabajo o sin permiso de trabajo, que no llenases el formato tal, o no tenías vigía, no había condiciones de seguridad, estabas en condiciones subestándar o actos inseguros que cometiste. Son cláusulas de exclusión, no lo digo yo, lo dice el SSTR, compañero. Hay muchos videos en YouTube, hay un video de 7 minutos hasta en dibujitos de YouTube que habla sobre el SSTR, señor. ¿Sí? Conversen con sus compañeros, hablen con ellos, no cometan el error que a veces ponen en riesgo la tranquilidad. Repito, es muy cruda la realidad y la hemos vivido. Sin seguro no fuimos nada en pandemia, ya saben la realidad que vivimos en el Perú. Entonces, si tenemos un seguro, comportámonos bien. Si hay un caso fortuito, nos atenderán, pero no cometamos actos inseguros, subestándares. Entonces, debemos contar con un vigía durante el desarrollo del trabajo. Antes de realizar el trabajo en caliente, se deberá solicitar de forma obligatoria el permiso de trabajo. Y otros requisitos, contar con los equipos de protección personal certificados necesarios para trabajo en caliente, contar con un extintor portátil, PQS mínimo 6 kilos en la zona de trabajo. No estará permitido que los trabajadores abandonen el área de trabajo ni si no se cuenta con la autorización del supervisor de trabajo. Todo trabajo al no cumplir con la norma de seguridad general se procederá a su suspensión. Una vez concluido el trabajo en caliente, se deberá establecer el orden y limpieza en el área de trabajo. Que la seguridad permanezca, ¿no? Bueno, fíjense, aquí tenemos desgregado un ejemplo del permiso, tarjeta de permiso de trabajo que ustedes me preguntan, un par de compañeros, bueno, un compañero me pregunta. Finalidad del trabajo. Primera finalidad o primera conformidad. Primera conformidad, primera autorización. El supervisor de la faena, supervisor de la tarea, deberá y tendrá la responsabilidad de dar su permiso, su conformidad. Como ustedes ven y leen ahí, esta es una parte de la tarjeta. Primera conformidad, las labores han culminado y el área de trabajo, como zonas cercanas, se han inspeccionado periódicamente durante la faena. Por lo tanto, como supervisor de trabajo, la zona queda segura contra el fuego. Segunda conformidad, el responsable del área donde se han realizado los trabajos, porque ya se culminaron, tendrá la responsabilidad de dar la última conformidad de seguridad. Miren, es muy formal esta tarjeta. Te pide también como segundo responsable nombres, apellidos, firma, cargo, hora, AM o PM. Y puedes agregarle el DNI. Mejor todavía, en minería se agrega nombre, DNI, cargo, firma, ¿no? Tercera conformidad de seguridad. El supervisor de trabajo deberá inspeccionar la zona en que se realizó el trabajo en caliente cada 15 minutos durante las siguientes 3 horas después de determinada actividad. Luego se cerrará el permiso. Fíjense acá. Este es un equipo de soldadura oxiacetilénica, ¿no?
las partes del equipo, el soplete, manómetros en buen estado, no golpeados, no deformados, llaves de paso que no estén abolladas, válvulas antirretorno, como un tipo de válvula, ¿no? Check, ¿no? Llave de corte, acetileno, ¿no? El color, carro de transporte, mangueras, el oxígeno y bueno, los dispositivos de seguridad, cómo deben estar de manera correcta, bien aislados, ¿no? Bien protegidos. El dibujo de abajo. Interesante. Un dato muy interesante son las normas de seguridad. Los grifos y los manoreductores de las botellas de oxígeno deben estar siempre limpios de grasas, aceites o combustibles de cualquier tipo. Las botellas de acetileno llenas se deben mantener en posición vertical. Abrir el grifo de la botella lentamente son acciones de seguridad que debe tener el soldador. En caso contrario, el reductor de presión podría quemarse. Repito, al abrir el grifo de la botella lentamente, en caso de contrario, el reductor de presión podría quemarse, ¿no? Las botellas no deben consumirse completamente, pues podrían entrar aire y esto activaría un fuego inminente, ¿no? Las mangueras deben estar siempre en perfectas condiciones de uso y sólidamente fijas con las tuercas de empalme. Nunca las rastres, no las coloques en superficie donde hay arena, piedras, etcétera, ¿no? Y nunca dejes pasar pues un vehículo encima de él, una carreta, una carretilla, etcétera. Otras normas de seguridad: no se debe trabajar con las mangueras situadas sobre los hombros y otras o entre las piernas. Para trabajar en recipientes que hayan contenido sustancias explosivas o inflamables se debe limpiar con agua caliente y desgasificar con vapor de agua. Se debe evitar las chispas producidas por el soplete que alcancen o caigan sobre las botellas, mangueras o líquidos inflamables, y al cumplir las labores, el área de trabajo deberá quedar ordenada y limpia. ¿Qué hacer en caso de retroceso de llama? Se detecta la desaparición de la llama a la vez que se produce una explosión seguido de la fuente de silbido, ¿no?, que sale del interior del soplete. ¿Qué acciones seguir? 1. No arrojar ni abandonar el soplete. 2. No intentar apagar la llama revertida, golpeando la punta del soplete. Esto ayuda al avance-retroceso llegando hasta los grifos y mangueras. 3. Cerrar rápidamente los grifos de gas, combustible en primer lugar y después el de oxígeno. 4. En ningún caso se debe doblar las mangueras para interrumpir el paso del gas. 5. Siempre comprobar que el soplete no ha sido dañado. Ojo, toda esta presentación se les va a compartir, compañeros, ¿sí? Trabajos en caliente en referencia del estándar NFPA 51B. Almacenamiento. Almacenar los equipos en sitios adecuados, en buena ventilación, bajo sombra, secos y señalados, ¿no? Este dibujito siempre lo van a ver en texto, ¿no? Los cilindros siempre deberán mantenerse en posición vertical y encadenados en una pared o baranda y en esta zona señalizada, ¿no? Los cilindros de acetileno u otros gases inflamables deberán estar separados de cilindros de oxígeno a una distancia mínima de 6 metros. Esto es normativamente y eso también se cumple en otros rubros. Construcción, minería, también te hablan de 6 metros. El almacenamiento de cilindros vacíos y llenos deberá ser por separado. Por separado, si están llenos o vacíos. Los cilindros deberán tener tapa protectora de válvulas. Por favor, micrófonos apagados. Muchas gracias. Los cilindros deberán tener tapa protectora de válvula. Eso es obligatorio también. Siempre lo van a escuchar ellos, ¿no? Y todas estas características de recomendación deben estar en el procedimiento instructivo de almacenamiento.
Vamos a hablar sobre el equipo de soldadura eléctrica. Partes del equipo de soldadura eléctrica. El electrodo, la pinza de conexión a tierra, el biombo para soldar de material ignífugo, pinza del electrodo, cable de corriente, cable a tierra, obligatorio, y bueno, el equipo o máquina de soldadura eléctrica o autógena. Normas de seguridad para soldadura eléctrica. Los cables no deben tenderse en los pisos húmedos o corredores o pasillos, ni cruzar a baja altura por marcos de puertas y o accesos peatonales y vehiculares. Otro punto importante, los enchufes deben ser trifásicos o monofásicos con conexión a tierra. Se recomienda que los cables no tengan empalmes y el portaelectrodos debe tener buen aislamiento. Otras normas de seguridad, el equipo no puede estar conectado directamente a los sistemas, debe considerar una llave térmica adecuada. Los cables deben contar con un recubrimiento de goma en óptimas condiciones. Cuando no se está o esté trabajando con la máquina de soldar, se debe asegurar la desconexión de la misma, desde el enchufe de alimentación obligatorio, ¿no? Se deberá contar con un balde con agua con una área húmeda en el área de trabajo para almacenar los electrodos residuales de la operación de soldado. Equipos de protección personal, careta de soldadura, mandil de cuero, guantes de cuero, escarpines, zapatos de seguridad, protección respiratoria para humos, etc., ¿no? Normas de seguridad adicionales. Por ejemplo, los equipos deberán estar en buenas condiciones de seguridad y contar con guardia de seguridad, guardia de protección. Los discos a utilizar, y eso es muy recurrente, ¿no? Los discos a utilizar deberán ser de tamaño y las mismas revoluciones por minuto, RPM, que el motor de la herramienta lo exija y sus manuales de funcionamiento o de fábrica nos digan, ¿no? Se debe evitar utilizar discos muy gastados o quebrados o fisurados. Todas las conexiones eléctricas deberán estar con o contar con conexión de puesta a tierra. Por ningún motivo se deberá retirar la guardia de seguridad de los equipos. Deberá tener doble manilla o manijilla de operación de protector del disco y o interruptor de seguridad. El cable de alimentación deberá tener un recubrimiento de goma en buenas condiciones. El personal, ojo, también vigía, ojo, podría también necesariamente tener estos elementos. Lente de seguridad, más la careta, igual el soldador, mandil de cuero, guantes para, puede ser de badana, reforzados, etc., ¿no? Eso es para esmerila. No solamente es la careta, sino más los lentes de seguridad. Y ser lentes herméticos, cerrados. Vamos a ver un poquito sobre las características que nos decía en la empresa que trabajaba, ¿sí? Muy interesante. Para realizar trabajo en altura, en caliente, ¿sí? Todos ellos deberían hacer, si se desarrollaban en un área de mantenimiento, bueno, no necesitabas permiso, pero si estaba fuera 15 metros de distancia a la redonda, no debe haber material combustible, debemos llenar el ATS. Los trabajadores debemos inspeccionar el área de trabajo, los equipos, cilindros, mangueras, cilindros de gases, sopletes, electrodos. El supervisor responsable solicitará los permisos de involucrados, el carnet de los trabajadores, el ATS, y asimismo solicitará el permiso al supervisor de trabajo. Supervisor de seguridad verificará si se cumplen los requisitos de seguridad y una vez con el visto bueno del supervisor de seguridad industrial, el responsable de trabajo y el jefe del área y supervisor contratista, de ser el caso, firmarán el permiso de trabajo y se podrá iniciar el trabajo. Entonces,
Este es el permiso de trabajo, la tarjeta. Tenía dos partes. Si no era firmado, que era el último que firmara el personal de seguridad, no se podía realizar el trabajo. Bueno, ya hemos visto algunas características de cómo deben estar los cilindros, ¿no? Deben estar amarrados, deben tener sus carretas, ¿no? Bien, vamos a la última parte del curso. Perdón, salí otra vez de la lámina. Bien, recordemos que nosotros debemos asociar controles, ¿no? Hay mangas de absorción de los humos, de los humos o metales originados de los trabajos en soldadura, en un taller, ¿no? Es lo óptimo, es lo mejor. Una ventilación, un lugar ventilado, señalizado, que no haya productos, material peligroso, debe ser un lugar ordenado, limpio. Y bueno, ya por último, recordemos esta parte. Antes del inicio de cualquier trabajo en caliente, la norma NFPA 51B nos dice que en un área designada el operador de trabajo en caliente debe verificar lo siguiente. La ubicación es resistente al fuego, los extintores están en condiciones operativas y fácilmente disponibles, la ventilación funciona apropiadamente, los equipos están en perfectas condiciones de funcionamiento, los combustibles deben ser ubicados al menos a 35 pies u 11 metros y en las direcciones desde el sitio de trabajo en caliente también. Perdón. Esta es la tarjeta de ejemplo que te da la NFPA 51B. Antes de iniciar las operaciones de trabajo, ¿sí? Perdón, creo que no estoy compartiendo, discúlpenme. Salí otra vez. Ahora sí, ahora sí. Aquí estaba explicando y esta es la tarjeta de ejemplo que nos da la NFPA 51B. Disculpen, hubo un problema acá en la computadora, creo que apreté algo. Antes de iniciar las operaciones de trabajo en caliente en una ubicación que requiera un permiso, debe el PAE, ¿no? La emisión o dar la emisión del permiso, entregarle el permiso. Este es un ejemplo de permiso, de tarjeta de trabajo en caliente, de una sola cara, ¿no? Muy bien. Antes del inicio del permiso para trabajos en caliente, recordemos, los equipos de trabajo en caliente que van a ser utilizados deben estar en condiciones operativas y en buen estado. Deben, donde haya materiales combustibles sobre el piso, tales como recortes de papel, virutas de madera o fibras textiles, se debe barrer el piso en un radio de 35 pies, 11 metros. Dependiendo, tú en tu procedimiento puedes poner 13 metros, 12 metros, 15 metros, ¿no? Pero como mínimo te recomienda. ¿Por qué? Porque se ha comprobado que las chispas, las brasas, pueden saltar de 7 a máximo 10 metros, ¿no? Y son imperceptibles y están vivas todavía ahí. El piso de combustibles debe mantener húmedos, cubiertos con arena húmeda o protegidos con una manta para soldar ignífuga. Si la reubicación no es factible, o sea, no puedes reubicar, irte a otro lugar más seguro, y de todas maneras tienes que realizar el trabajo, puedes colocar barreras o mantas ignífugas o biombos de material ignífugo, como vemos en la foto, ¿no? Estas cortinas para soldadura, mantas para soldar. Y bueno, una regla muy interesante de los 35 pies que nos indica la NFPA estándar de referencia 51B, no dice actualmente en el 2019. Esta es la distancia de posicionamiento del soldador. 35 pies o 11 metros a la redonda, ¿no? Dentro de los 360 grados. El vigía está lejano, no está cerca.
¿correcto? Puedes tener una distancia de respeto antes de llegar a los 11 metros, ¿no? Puede estar a 8 metros, puede estar a 9 metros, pero no tan cerca. Entonces, ¿qué nos dice? Nos da 4 pasos. La regla de los 35 pies, nos dicen la NFPA. Y esto lo encuentran en el manual. Número 1, cerrar puertas, cerrar aberturas de pisos, exhibir una copia de permiso, la tarjeta debe estar exhibida, fuera de radio, ¿no? Apagar transportadores e impedir accesos generales, por ejemplo, si hay ductos de ventilación, debemos apagar, ¿no? Estos absorbedores o ventiladores o ductos de absorción de aire, porque esto puede generar atmósfera, ¿no? Mayor aire, mayor circulación y hay obviamente un trabajo en soldadura en corriente, ¿no? Manuel, voy a explicarlo ahorita mismo. ¿Cuánto dura el permiso en trabajo en caliente? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Gracias. 2. Si fuera posible posicionar al operador de manera, debemos redirigir las salpicaduras durante el trabajo. ¿Qué quiere decir ello? En posicionamiento, el soldador es la persona competente. El vigía es también una persona competente, con un grado de observación y análisis. Entonces, si por más que yo haya colocado un biombo, está mucho más lejos de los 10, 15, 11 metros de distancia el material combustible, pues de igual manera, yo no voy a dirigir la chispa del compañero soldador hacia él o hacia el material combustible. 3. Reubicar el almacenamiento de combustible o separarlos con barreras aprobadas, sellar áreas debajo de los divisores o cubrir con almohadillas, mantas, cortinas para soldadura aprobadas en las lonas resistentes al fuego. Yo no puedo soldar encima de un piso con grasa, con líquido inflamable o con un material que no lo describo, pero puede ser que haya productos de limpieza, ¿no? Etcétera. 4. Posicionar a la vigilancia de seguridad contra incendio con extintores adecuados para proteger en este caso, potencial área de riesgo y equipar a la vigilancia de seguridad contra incendios con medios para la comunicación de emergencia. Voy a contestar a Manuel, muy excelente pregunta. Los permisos de trabajo se dan por turno. La tarjeta de permiso no puede ser relevada por los turnos siguientes. Hay turnos de 7 a 3, supongamos, o 7 a 7 de la noche, de 7 de la mañana a 7 de la noche, ese permiso que yo le estoy colocando en mi turno, me relevo y voy a tener el mismo permiso. No funciona así. Tienes que tener por trabajo, por turno. Y ojo, si yo este mismo trabajo o esta misma acción tengo que ejecutarla en otra distancia de la misma área, es otra tarjeta de permiso. Si este mismo trabajo yo lo voy a ejecutar fuera del almacén o fuera del hangar, debo también hacer una nueva tarjeta. Es como cuando uno hace trabajos en altura también, es lo mismo. Eso es un trabajo de alto riesgo. Las tarjetas se renuevan y esto lo tienes que explicar y adecuar en tu procedimiento instructivo. Una tarea que les dejo, si ya trabajan en seguridad, ya trabajan en una empresa, revisen sus procedimientos, curioseen los procedimientos. Y si ven por ahí alguna falencia, alguna debilidad, les sugiero que converse con los colegas de seguridad. Sugiero esto, actúa esto, revisa esta norma, te la paso, es gratuita. Asociemos esto, hagan esto, restrinjan esto en esta área porque sí hay un principal o latente peligro, ¿no? Muchas gracias, gracias. Muy amable, gracias Manuel, gracias. Pulgar arriba. Bien, actividades de soldadura y corte. Hemos visto en una lámina anterior, ¿no? Debemos utilizar siempre mangas largas. Y algo que yo siempre, y me aconsejaron y lo llevo como una experiencia de vida. Los soldadores trabajan con mangas largas, pantalón largo,
Y muchas veces hay una tela especial de trabajo de material ignífugo. A veces se recomienda jean o el drill, pero hay un material ignífugo, es una tela tratada, retardante del fuego. Todos los compañeros, y es un consejo que me dieron, muy aparte de hablar sobre temas de trabajo en caliente, compañeros, los compañeros que somos de supervisores, prevencionistas, como nosotros, supervisores, superintendentes de seguridad, y que estamos constantemente supervisando trabajos de alto riesgo, trabajemos con mangas largas. Consejo. Algo que me explicó un amigo, un caballero, un comandante que es de bomberos, y cuando supo que yo había ingresado a este rubro hace muchos años, me dijo, trabaja siempre con blusas de manga larga, blusas de drill, grueso, mangas largas. Y bueno, felizmente que en la empresa me dotaban de este material, y siempre en almacén me decían, tienes para escoger 2 blusas de manga corta y 3 blusas de manga larga. Yo pedía las 5 blusas de manga larga. Lo vi, ¿por qué? Porque normalmente nosotros estamos expuestos. Tú puedes arañar, puedes saber estructuras calientes, puedes atender una emergencia. Me ha pasado atender incendios y ayudar a la brigada. O el mismo trabajo, el mismo trabajo. Entonces es una recomendación, felizmente que me he acordado siempre trato de darla. Hablemos ya en este cierro paréntesis. Careta de protección, máscara para soldar. Y vamos a ver un poquito más adelante algo que me enseñaron en la práctica. Yo inspecciono trabajos de soldadura. Revisa la careta y la luneta. Los compañeros soldadores siempre esconden las lunetas porque las lunetas no las cambian. Revisa las lunetas. Cuando ya están llenas de esquirla, deben cambiar la luneta. La dotación de lunetas es una responsabilidad del empleador. Ojo, ¿el compañero soldador debe tener barba? No, no puede tener bigote. Debe tener un capuchín que cubra su cabello. No puede tener patillas. El cabello es obviamente combustible. En el equipo de protección, como es la careta, full face o cara completa, ¿no? Debes utilizar también lentes aparte. Y el equipo de respiración. Hay un estándar en este cuadrito puesto que es el grado de oscurecimiento de acuerdo al tipo de radiación y luz y calor que debe tener, ¿no? Entonces, ¿cuál es el grado de oscurecimiento de las lunetas? Tienen este cuadrito como referencia. Y bueno, la revisión de las lunetas, conseguí una imagen y se les he puesto acá. Yo tenía una colección de lunetas que siempre las descomisaba y trataba siempre al decomisarlas, hablarlas y mostrarlas en las capacitaciones, ¿no? Porque era un entendimiento de cuánto perjudica la visión tener lunetas, obviamente con esquirla. Hay ahora un sinfín de caretas muy modernas que la luneta se va oscureciendo, te va teniendo unas luces por dentro de la careta y mensajes en donde te explica pues la radiación, el color, el tipo de metal, etcétera, ¿no? Entonces, pero hablemos de la Hay realidad, grados ¿no? hay grados del vidrio, creo también, ¿no? Sí, el grado de Grado de grosor y de oscuridad. vidrio. Exacto, es el cuadrito que les he compartido aquí. Ahí tienen un buen material. Así es, compañero. Interesante es el tema. Muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, esta es la tarjetita que les mostré en la otra lámina, que es en la parte de adelante, ¿no? De la tarjeta del ejemplo de la empresa donde yo trabajaba, ¿no? Y en la parte de abajo estaba la otra, cuando apertura es esta, apertura del permiso, y cuando cerramos el permiso también habían 3 compañeros con cargos
en este caso de supervisión, jefe del área, jefe de mantenimiento y seguridad era el último que cerraba la tarjeta. Igual cuando se otorgaba el permiso, el primero era el supervisor de trabajo, responsable del área y el nombre del supervisor de seguridad. Era el último que firmaba. Con la tarjeta del último, con el nombre y firma del último, que era el supervisor de seguridad, recién se podía iniciar la labor. Si no, no. Sería una falta grave y votaban al trabajador y multaban. Multa contractual a la empresa contratista, ¿no? Muy bien. Falta grave, ¿no? Heisen, muchas gracias. Heisen León Alfaro, muchas gracias. Muy buenas noches, gracias. Se refiere el grado de oscurecimiento de acuerdo a la sensibilidad y capacidad opacidad visual del soldador. Así es, a eso me refiero, compañero. Muchas gracias. Ese es el cuadrito que les he puesto acá. Por eso mismo acá indica proceso de utilizar de soldadura, tamaño del electrodo, pulgadas, milímetros, corriente del arco, protección mínima de sombra, protección recomendada de sombra, ¿no? Espesor de las placas. Está todo, este cuadrito lo tienen todo. Muchas gracias, Geis. Bueno, esta es la tarjeta, ¿no? Mucho mensaje, muchos datos. Los EPPs. Y bueno, eso sería todo por mi parte, compañeros. Hemos terminado exactamente antes de un minuto. 9:44. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta. Se les va a juntar no solamente la presentación de PowerPoint, sino la norma, que es una norma que ustedes la pueden descargar también, es gratuita, pero igual ya se les adjuntó. El permiso es a diario, así es, por turno. Armando Ruiz, muchas gracias. Aclarando eso, es a diario y por turno. A diario y por turno. ¿Algún otro comentario? A ver el Facebook. Recuerden que nosotros debemos llenar los formatos de I+C, checklist de herramientas, checklist de equipos, y muchas veces estos trabajos se ponen más complejos porque puedo hacer trabajos en altura y soldadura, puedo hacer trabajos en un espacio confinado y hago esmerilado, soldadura o corte. Puedo trabajar en un taller de mantenimiento, puedo trabajar en un almacén, debo asociar si es necesario trabajar en ese lugar para minimizar los riesgos. Tratemos de aplicar siempre la jerarquía de controles, eliminar, sustituir o reemplazar controles de ingeniería. Los controles administrativos son el procedimiento instructivo, formatos del I+C, checklist, herramientas, examen de capacitación e inducción de seguridad, la lista de asistencia de la charla diaria del tema de seguridad. Guárdenlos, compañeros, guárdenlos. Cada 4 o 5 años, guárdenlos. Son formatos que son auditables. Auditables. Bien, no sé si hay algún otro comentario. Me dice, creo que había una pregunta al iniciar la capacitación de la labor de prevencionista frente al accidente por calor. Muy bien. Sí, hubo una pregunta que me indicaba. Buenas noches, me dijo Juan. Gracias, gracias. ¿Cuál es el proceso documentario que se debe seguir? Debe seguir un supervisor luego de suscitarse o desencadenarse un incendio por el riesgo que hay en trabajos en caliente. Perfecto. Lo primero que se debe hacer, bueno, ya hemos explicado aquí por medidas de control operativas, el equipo a soldar no se deja solo, hay un protocolo que debe cumplir, obviamente tomando en cuenta evitar daños, lesiones, ¿no? Pero el trabajo en caliente, en caso de que haya un desenlace, una emergencia, debemos tomar en cuenta siempre la primera acción es tocar o tomar acción de apagar con el extintor. Pero si esto es un gran incendio, como lo dije al inicio, cada empresa tiene una brigada entrenada, debe tener una brigada entrenada, capacitada. Si no lo tuviera, o este trabajo yo lo realizo en un centro comercial,
o en la calle, como a veces vemos en estas instalaciones de gas natural, debemos llamar a los bomberos. El número de emergencia de los bomberos es el número 116, 116, es un número de emergencia gratuito. Entonces, siempre establezcamos protocolos de emergencia para atención de esa emergencia. La secuencia es la siguiente, lo mencioné al inicio. Primero evacúa y luego reporta. Primero evacúa es la acción y luego reporta. Reportar luego de evacuar. Llamar a la central de emergencia, reportar por radios, saber obviamente los números de emergencia, algo que mencioné también al inicio. Hablen estos temas cuando ustedes estén tratando los temas desde el inicio, antes de iniciar la jornada de trabajo. Hagamos un repaso siempre de los números de emergencia de la empresa, cómo es el protocolo, qué datos debo informar a una central de emergencia. Debo tener la referencia para dar lugar exacto para que llegue la brigada o los bomberos. Esa es la acción correcta. Si estamos en provincia, algo muy interesante, debemos saber, porque la central de emergencia en provincia a veces varía, mayormente te dan los números fijos de la central de emergencia o de la compañía de bomberos más cercana. Entonces, es una tarea que nosotros debemos hacer. ¿Cuál es la compañía de bomberos más cercana si no hay una central global como acá en Lima para llamarlas y que vengan rápido ante cualquier emergencia? Entonces, establezcamos dentro de nuestro protocolo de brigada, de empresa, estas situaciones que podrían desencadenarse en trabajos quizás no rutinarios. Algo que yo explicaba el otro día también con usted, a veces nos olvidamos de aplicar controles en cuanto ya cuando se desencadenen emergencias en trabajos que no son rutinarios. Aplicamos controles con nuestro programa o plan de contingencia o plan de emergencia cuando hay actividades rutinarias, pero nos olvidamos de las actividades no rutinarias. Esa sería mi respuesta, compañero. Muchas gracias, gracias por hacerme recordar. No sé si hay algún otro comentario. Gracias, Guillermo, por hacerme recordar. A ver, los compañeros de Facebook. Creo que contesté todo. Sí. Ahí les he vuelto a compartir por Zoom la norma NFPA 51B para los compañeros que llegaron un poquito tarde. Y bueno, eso sería todo, compañeros. Todo material de esta lámina que les he preparado va a ser hecho llegar de manera gratuita y con el formato de la norma NFPA. Muchísimas gracias por la puntualidad. Mañana pasado todavía continuamos con el programa. El domingo también van a tener una capacitación, un tema conmigo. Y bueno, sigamos entrenándonos. Recuerden que siempre con humildad sigamos preparándonos. Hoy día estoy frente a ustedes en una charla virtual capacitándonos. Quizás en próximos días o mañana más tarde ustedes van a estar al frente y yo aprendiendo de ustedes, ¿sí? Esta vida laboral es cíclica, ¿sí? Cíclica. Este mundo laboral da vueltas. Así que sigamos preparándonos y actualizándonos con un mundo y nuestro país que lo necesita en seguridad y salud ocupacional. No se olviden que también hay temas de salud ocupacional, higiene ocupacional, así que hay muchos temas interesantes. Este mes es muy interesante en temas de seguridad gratuitos y salud ocupacional. Así que los esperamos, pasen la voz, compartan estos temas con familiares, amigos, colegas. Aprovechen, en realidad ya hubiese querido yo que en mis épocas de estudiante hubieran estas oportunidades. Así que la pandemia algo positivo nos trajo. Cuídense mucho, Dios los bendiga y cuídense, ¿sí? Estamos en contacto. Muy buenas noches. Me despido. Buenas noches. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias a los compañeros de Facebook. Gracias por los likes. Gracias por haber hecho preguntas y comentarios. ¿Sí? Eso enriquece también y hace dinámica la capacitación. Y eso también nos exige a seguir siempre preparándonos para ustedes.
y actualizándonos, ¿no? Recuerden algo que siempre indico yo en mis capacitaciones. En seguridad todo se comparte, compañeros. En seguridad ya todo está escrito, ¿sí? No ocultemos información, entre colegas compartamos, ¿sí? Y esta vida laboral va a ser mucho más fructífera, ¿sí? Y vamos a aplicar mucho mejores estándares. Muchas gracias, Guillermo Vizcarra. Gracias a todos los compañeros.